entretenimiento, actualidad, invitados especiales. Conversemos sobre muchos temas desde un punto de vista ateo, siempre respetando a las personas, sin perder el lado racional y crítico. Esta es una tertulia con pitonisa, tertulia atea. Bienvenidos. Hola amigos libres pensadores, ateos, agnósticos y creyentes, abiertos a conocer el pensamiento libre de Dios. Les saluda Pitonisa y este es el primer programa de Tertulia Atea, la cita semanal donde conversaremos temas de interés general. En el programa de hoy tengo el honor de contar con la gran presencia de Fabricio Terán, coideario, con quien analizaremos el día de hoy el tema de la búsqueda de sentido en una espiritualidad sin religiones, iglesias ateas y clubes filosóficos. Hola Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo sería? Radio escucha sería aquí, ¿no? Claro, iba a decir televidentes, no sé qué tenía en la cabeza. Somos radio, bueno, nos escuchan y espero que esta vez si no pase nada, que lo podamos subir el archivo para que nos quede como una especie de podcast. Ya, listo. Cuéntanos, sobre la espiritualidad, este tipo de sentido de la vida, porque te comento, siempre que yo digo que soy atea, no siempre, un 90% cuando las personas no se aterran, si me dicen, entonces, ¿tú qué sentido crees que tiene la vida? Claro. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Qué crees que hacemos aquí? Somos un producto de la casualidad. Pues siempre se dice, no hay nada casual, todo es causal. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, eso, a ver, siempre cuando trato de dar una explicación siempre me termino remontando a algo, ¿no? Y creo que no va a ser la excepción esta vez. A ver, hay que entender qué rol jugó en su momento la religión en la civilización, al menos en la civilización occidental, si le queremos decir así, ¿no? El espacio de Europa, América y todo este tema, ¿no? La religión no solamente ocupaba el tema metafísico, que es el por qué existe el mundo, por qué existe el universo, que es como un tema que luego lo aborda la filosofía natural, que actualmente le decimos la ciencia. Ya, finalmente, antiguamente se le decía filosofía natural, luego le decimos la ciencia. Digamos, esos eran los temas metafísicos que se decían, ¿no? Ya. Luego tenemos la religión también abarca el tema de la ética política. Te da un indicio de cómo debe funcionar la sociedad en el sentido de la relación con el vecino y por extensión con el gobierno y todos los temas políticos. Y la religión también llegó a abarcar, porque es un sistema las religiones son sistemas tan complejos de pensamiento, son protofilosofías, ya, que también llega a abarcar los temas, digamos, de lo que le dirían en el siglo XIX, el de la filosofía de la existencia. Entonces, todo esto, en su momento, las religiones más primitivas trataban de abarcarlo todo. Eran las grandes explicaciones del porqué de las cosas. Con el tiempo, el pensamiento se vuelve más complejo, se depura, ¿ya? Y surge lo que conocemos como la filosofía. En un principio, la filosofía vuelve a abarcar otra vez estos temas, ¿ya? Y los abarca como algo integral. Si uno ve si uno quiere considerar, por ejemplo, a los taoístas en la China antigua, incluso hay quien considera a los budistas también como una forma de filosofía, ya más que como una religión. Si uno va a las escuelas griegas antiguas, se da cuenta que los filósofos, por ejemplo, Aristóteles, Platón, todo este tipo de filósofos griegos, incluso los presocráticos que son antes de ellos, se hacen tanto las cuestiones, o sea, se cuestionan tanto el tema metafísico, el origen del mundo, empiezan a especular sobre lo que luego entenderíamos como los átomos y cosas parecidas a la ciencia, y también hablan, muy aparte de eso, de la orientación personal. ¿Ya? El filósofo en la época no era solamente alguien que te hablaba de, cómo tener el mejor gobierno o cómo entender mejor el mundo físico, ¿no? El mundo mecánico, si se lo quiere decir, o el mundo orgánico, sino también lo que le diríamos ahora el mundo espiritual. ¿Ya? Y de cierta forma, la filosofía antigua, las filosofías antiguas eran la versión racionalista de las religiones antiguas. Allí no era,
se buscaban como razones, se buscaba como algo exactamente. Racional, digamos, la sí, palabra. Explicaciones relativamente racional para nuestros parámetros, no serían tan racionales, pero claro. Hay una aproximación. Pero para el momento, claro, exactamente, porque los filósofos griegos, por ejemplo, son bastante paradigmáticos, no, incluso el budismo, porque ya no buscan la explicación en los dioses. Buscan la explicación en otros fenómenos. Ya, por ejemplo, en los griegos son quizás un poco más racionalistas bajo nuestro estándar, ¿no?, de pensamiento. Los budistas, asimismo, también son más racionalistas respecto a lo anterior, porque ellos son una rebelión ante el hinduismo. En el budismo no hay, al menos el budismo originario, no hay muchos dioses, ¿ya? Ajá. Luego ya la cosa se transforma un poco, ¿no? Ya. Pero es una forma de ver el mundo negando las explicaciones de que hay seres que por propio arbitrio generan todo, sino que existen leyes universales o una especie de patrones, ¿no? Pero porque claro, que fueron los griegos los que dieron el concepto del alma, ¿no? Del ánima. Claro, del alma. Ya, es como una tratar de buscar una explicación cuando todavía no se podía, y aún todavía buscamos explicaciones claro. al origen de la vida. O sea, estamos hablando de, si nos remontamos al principio de este cóctel que se pudo haber formado en las aguas y que dio origen a que se generen los primeros seres unicelulares, y de ahí que es toda la complejidad, es lo que se conoció luego como alma, y que bueno, ya las religiones adaptaron eso, o sea, se agarraron de eso y lo utilizaron para su uso, digamos, como que el alma es eterna y para la salvación. Claro, de su alma, claro, sí. Pero se tiene que entender, yo siempre por eso trato de no ser tan fuerte, tan drástico con las religiones, en la medida de que las religiones eran en su tiempo, cuando no habían otras cosas, ahí como que se puede excusarlo, eran la filosofía de su época. Por eso alguien diría, creo que si no me equivoco, Ayn Rand alguna vez dice, las religiones son proto-filosofías. Entonces si uno las ve de esa forma, ya podrías ser un poquito más benevolente a la hora de juzgarlas, al menos en su contexto originario. Y ahora que tienes acceso a muchos pensamientos mucho más complejos, ya como que la excusa de seguir teniendo creencias religiosas ya se vuelve un poco sí, ya es como vana. Es un poco inexcusable. Muy bien, vamos a parar ahí, vamos a escuchar un tema de Fragile State, Everyday History. Es una de mis canciones favoritas, se las comparto en este momento. Regresamos aquí, estamos nuevamente en esta tertulia y como su nombre lo dice, estamos súper aquí relajados, conversando. En este corte fue algo muy, ¿cómo la podemos decir? Muy relajado. Sí, estamos aquí en una muy buena onda. Vamos hablando un poco de la espiritualidad. Y claro. Como espiritualidad, como definición de espiritual, muchas personas que no son religiosas se catalogan como espirituales, pero no religiosas, porque la religión como que ya se ha tornado en algo un poco como pasado de moda, claro. Como una persona dogmática, pero sí soy espiritual, o sea, sí soy una persona dada, yo lo considero así, dada a la solidaridad, a la humanidad, a qué sé yo, a todo ese tipo de cosas altruistas. Pero hay otros ateos que se alejan de la palabra espiritual, así como que no, porque espiritual viene de espíritu, y espíritu es algo que no existe, entonces yo no puedo ser espiritual. Me da lástima que se acaba de ir Diana Maldonado, quien es una de las personas que menciona esto muchas veces, repetidas, de que ella no cree en lo que es el espíritu. Yo tampoco creo en los espíritus, ¿no? Los fantasmas, esas cosas, pero sí creo en ser una persona espiritual, dado el concepto como de una persona que va más allá de las limitaciones de las razas o de cualquier tipo de cosas. Más allá de eso viene una humanidad como sinónimo de espiritualidad. Claro. ¿Qué me dirías tú a eso? Bueno, a ver, el tema es bastante complejo en la medida de que hay muchos significados, y entonces hay muchos usos sociales de la palabra espiritual. Muchas personas dicen, por ejemplo, que no son religiosas, pero son espirituales, lo cual no significa que no crean que hay dioses que controlan sus vidas de alguna forma, solamente que entienden religión como un colectivo organizado de gente con ciertos reglamentos, ¿no?
pero siguen teniendo ciertas creencias. Como yo digo, hay una diferencia entre la Iglesia Católica y el catolicismo. Alguien puede decir, yo no pertenezco más a la Iglesia Católica como tal, como institución, pero puede seguir creyendo en ciertas cosas del catolicismo. Pues más, el catolicismo tiene algunas iglesias más, que son pues más pequeñas, ¿no? Perdón. Bueno, pero perdóname que te interrumpa, eso me parece excelente forma de diferenciar las cosas, porque es verdad. Hay personas que no se despojan de los, digamos, dogmas o de las verdades dadas por la Iglesia Católica. Es decir, ellos creen en que hubo un Jesús. Claro. Creen en toda la enseñanza que dio. Claro. Y todos los preceptos, pero se han alejado de la Iglesia por todas las cosas claro, por la Iglesia, como institución, no, pero si uno analiza en Europa al menos hay algunas iglesias católicas, por ejemplo hay una muy famosa, es la iglesia de Polonia y Alemania, que es la iglesia de los veterocatólicos. Hay católicos que no aceptan el Concilio Vaticano II y un poco de cuestiones más, es decir, son ideológicamente católicos pero rechazan la organización de Roma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pero para no desviarnos del tema, ¿no? A ver, otro significado de espiritualidad es el que te diferencia la religión, claro, sí organizada, también las creencias, los dogmas, y la espiritualidad como algo que tiene que ver con el autoexamen de la propia vida, ¿ya? No algo que tiene que ver con un alma mística que reencarna o que viene de los ángeles, que una cosa los así. Karmas y todo exactamente, no, o que va a resucitar, no. Tiene que ver con lo que le diríamos, aunque el término también tiene muchos significados en la actualidad, meditación, ya. Y ahí sí me gustaría un poquito profundizar. Meditación en Oriente se entiende como ciertas prácticas, ciertas herramientas disciplinarias, como el yoga y cuestiones muy similares en el sentido de que son prácticas físicas que te ayudan a la concentración y al autoexamen, ¿no? Autorrealización. Ya. Y en Occidente tenemos algo muy parecido, pero quizás se ha perdido un poco, que es lo que hacían los monjes. No todos los monjes se flagelaban y todo. Por ejemplo, había monjes que tenían sus horas de reflexión, sus horas de lectura, sus horas de, por ejemplo, cultivar la tierra y ese tipo de cosas. Entonces, esa rutina tenía algún simbolismo con respecto a edificarse a sí mismo, autoexaminarse y este tipo de cosas. Ahora, como yo te decía, la religión es una protofilosofía. En la medida que ya se crean las filosofías definidas, por ejemplo, para los temas metafísicos del origen del universo, temas de la física tal cual, de la biología, de las ciencias sociales, nos queda una protofilosofía en el aire, que es la filosofía de la existencia, ya, o no nos queda como que un poco, o nos queda como un poco obsoleta, y que quienes tratan de recuperarla son los psicólogos. O sea, en principio la psicología que nace en el siglo XIX, que no solo con Freud, hubieron otras escuelas paralelas que unas conversaban y otras discutían con el psicoanálisis, ¿no? Estas escuelas toman esa parte de la filosofía que estaba, digamos, abandonada, ¿ya? O que se estaba marginando a su criterio, y lo empiezan a volver a hacen un intento de hacer una ciencia. Ahora, muchas personas, a lo largo de muchos estudiosos, a lo largo del siglo ya XX, ¿no? Incluso ya para el siglo XXI ya es un poco más popular escuchar esto, dicen que la psicología, como esta filosofía del alma, porque psicología significa el discurso del alma, la ciencia del alma, ya, al final no termina de cuajar, no termina de cumplir su rol. Los psicólogos se vuelven de alguna forma solo analistas de problemas y incluso identificadores de algún psiquiatra diría de pecados originales seculares. Por ejemplo, las neurosis son como las que supuestamente innatas para ese tipo de gente serían como una réplica del pecado original. Bueno, indistintamente de eso, el tema es que para muchas personas la psicología pierde el rumbo en ser edificante para las personas. Y queda el agujero, o sea, ese agujero que venía, que la psicología trata de llenar, vuelve otra vez a surgir. Y más o menos como a mediados del siglo XX, hay el boom del New Age, ¿ya? Y el boom del New Age toma de nuevo a la filosofía oriental, una que otra cosa de la filosofía occidental, y trata
y se generan nuevas psicologías, por ejemplo, entra la psicología humanista y alguna otra que ahorita se me va, la cognitivo-conductual, también hay esa cuestión, y estas tratan de retomar la filosofía, otra vez la filosofía griega, la meditación, el autoexamen, ya, para convertir esta ciencia del alma en algo que te ayude a edificar tu vida y que no tenga nada que ver, bueno, hasta cierto punto con la religión, ya. El tema es que en los 60 el New Age tenía también ese aire místico, ¿no? Y de repente ya te topas con cosas que ya se trascienden, digamos, lo racional, ¿no? Y entonces entra otra vez en el plano de la especulación. Ajá, entonces, otra vez, o sea, es como que intentas con la psicología en el siglo XIX hacer algo, luego en los 60 otra vez se queda el proyecto frustrado, ya, y siempre es como que nos vamos quedando frustrados con crear esta filosofía de la existencia, ya, para poder de alguna forma vivir mejor, ¿no? Claro, fue muy popular el uso incluso de drogas psicodélicas para poder encontrar un poco el sentido de la vida. Abrir las puertas de la percepción, como diría, claro, William Blake. Y William Blake, por ejemplo, no es de esa época. William Blake vivió hace 150 años, ¿no? Y ya estaba en ese temita, ¿no? De expandir las puertas de la percepción de nuestra vida, o sea, tratar de replantear nuestra visión del mundo, y eso implica, replantear nuestra visión del mundo implica replantear nuestro propio propósito de vida, ¿no? Ya. Pero, bueno, muy aparte de los New Age, igual hubieron algunas escuelas que sí lo trataron de hacer seriamente. Por ejemplo, Viktor Frankl, que es el creador de la psicología, de la logoterapia, ya, que es una de las 3 ramas de la psicología vienesa. Él dice, afuera el psicoanálisis, afuera otra cosa más que había de Adler, no me acuerdo ahorita muy bien, no soy un experto en la psicología propiamente, ya, pero lo que sé es que él las desplaza, las desprecia y dice, no, hay que crear una psicología que entienda que el ser humano, sus problemas, al menos parcialmente, son, o sus crisis existenciales, son porque busca un propósito y no lo encuentra. Ya, no es una cuestión de neurosis, de que venimos con un pecado original, psiquiátrico, por decirlo así, que tenemos que curar con el diván del psicoanalista, sino que simplemente estamos en la búsqueda de un sentido de la vida, y eso nos trae siempre, y como siempre nos estamos replanteando eso nos trae de alguna forma crisis existenciales recurrentes, y no necesariamente es estar enfermo, ya, sino que es algo muy como una necesidad muy natural del hombre, si muy, se quiere decir. Se puede decir también propio de las épocas cambiantes, porque de generación a generación se ven cambios, claro, y bueno, sobre todo sí, actualmente, claro, porque por ejemplo eso lo decía algunos expertos en ciencias políticas, decía, la vida de un campesino europeo o incluso latinoamericano hace 200 años era sus paradigmas no tenían que cambiar tanto, ya, porque no recibía tanta información y no veía tantos cambios políticos, su vida podía ser un poco más, digamos, ordenada, ya. En cambio en una vida donde tienes muchas opciones, muchas posibilidades del yo, hay muchas crisis existenciales, porque hay muchos yo, bueno, aquí ya me pongo un poco kierkegaardiano, ya, hay muchos yo que mueren, porque en la medida que escoges algo, todas las otras opciones posibles deben ser eliminadas, o sea, ya no van a ser, ya no van a existir, ¿no? Y eso de alguna forma, probablemente, bueno, según algunos, por ejemplo, los filósofos existencialistas, que son como que, los filósofos existencialistas también como que hacen un toque cercano a la psicología de este tipo de psicologías existenciales, si se lo quiere decir, la humanista y la cognitiva, ¿no? Entonces, los filósofos existenciales también te hablan de que tenemos la angustia, ¿ya? Y la angustia es parte del no saber qué propósito hay en la vida, ¿ya? Claro. Pero, siendo ateos, tú particularmente ya te estoy preguntando a ti. Tú sientes ese vacío, tú sientes esa necesidad, porque si no hay un Dios, si no hay un creador, si no hay un destino, escrito, qué sé yo, entonces ¿cuál es el sentido? ¿A qué estamos aquí? Bueno, eso justamente ya estaba, por eso mencionaba a los filósofos existencialistas que hacen que son uno de los pioneros, de hecho, parte de la psicología esta humanista y la cognitiva se inspira en los filósofos existencialistas. Kierkegaard es el más paradigmático, de hecho es el padre de todo esto, el que nos dice que la filosofía no solamente debe preocuparse de los asuntos abstractos y complejos. Y de la escuela de Kierkegaard Kierkegaard le da una explicación religiosa. Kierkegaard era un filósofo religioso, ¿no? Pero viene Albert Camus y toma la misma idea de Kierkegaard,
desde el punto de vista ateo. Dice, bueno, ¿y cuál es el propósito de la existencia si no hay alguien que ha creado un propósito universal, por decirlo de alguna forma? Entonces el ser humano entra en la angustia. Él diría, creo que, bueno, Sartre dice la náusea, y no recuerdo cuál es el término que sacamos, ya, pero usa un término parecido al de Kierkegaard como angustia, no me acuerdo, una cosa así. Pero dice él que la gran pregunta filosófica es ¿por qué no nos suicidamos si no hay propósito? Ya, de alguna forma al no suicidarnos estamos escogiendo vivir. Los psicoanalistas dirían que nos estamos negando la muerte y que nosotros estamos viviendo una farsa, ¿no? Pero, claro, que de alguna forma nos negamos la muerte y para negarlo vivimos y seguimos, decimos, somos un neurótico. Por eso dicen siempre que los psicoanalistas replican la idea del pecado original. Estamos malditos de alguna forma, ¿no? Pero Camus no le da ese enfoque. Él dice que precisamente porque no hay un destino universal, porque no hay un propósito creado, porque estamos, copiando las palabras de Sartre, ya, porque estamos condenados a ser libres, eso implica que la gran ventaja que tenemos es la creación de nuestros propios propósitos. Wow. Ya. Y con eso quedémonos aquí. Un momentito, vamos a hacer una pausa musical nuevamente. Nos vamos con Thomas Sackett, este artista sueco que nos va a deleitar con este tema, Headlocks. Bueno, estamos de vuelta con la extratertulia atea, hablando sobre y vamos a entrar a un tema que podría sonar un poco chistoso, ¿no? Vamos a hablar sobre las iglesias ateas. ¿Y qué es esto de iglesia atea? ¿Cómo, pues si yo renuncié a la religión es porque yo no quería ir a la iglesia? No me Claro. metan a la iglesia, por favor, no quiero ir a una iglesia. Pero vamos hablando sobre las iglesias como parte de la necesidad del ser humano como de reconocimiento, una parte de pertenecer a un grupo. Las iglesias, a mi forma de ver, son entidades o edificios en los cuales se dan actividades sociales. De pertenencia a un grupo. Nace un niño, se le hace el bautizo. Es una actividad social. Claro. Un matrimonio es una actividad social. Una misa es una actividad social. ¿Por qué las personas no pueden ir? Sino que Dios está en todas partes, ¿por qué no lo pueden hacer y adorar a su Dios en la intimidad de su hogar? No, porque lo tienen que ir y decir en público. Por eso es una actividad social. Por eso, las personas que lo deseen hacer, resulta absurdo decir, bueno, vamos a prohibir los bautizos. ¿Por qué? ¿Por qué prohibir una tradición de una persona que se siente bien haciendo eso? Si no le está haciendo daño a nadie, que lo haga, que vaya a la iglesia, que adore a lo que sea, si quiere adorar un pedazo de yeso, un pedazo de madera, o a una vela encendida, está bien, cosa de cada quien. Pero, de aquí, el ateo, ¿cómo queda? Si no tiene ese espacio donde generar sus actividades sociales. ¿Qué pasa cuando un ateo se casa? ¿Cómo se casa un ateo? Solo en el registro civil. Bueno, conversemos un poco. Y con la frialdad que de un registro civil. Sí, y me permito añadir aquí algo personal. Yo me casé en el registro civil. El juez que me casó, que es el moreno, que siempre se ve que casa a todo el mundo, él me hizo una ceremonia. Es que con nosotros éramos como una celebridad, es mi esposo, todo gringo, entonces era como una celebridad que se casaba ese día. Él nos hizo una ceremonia que ya parecía, yo me sentía como que estaba con el monseñor ahí. Claro. Nos habló de los ángeles que nos vayan a proteger, que Dios nos bendiga con muchos hijos y que no sé qué. Yo no. Bueno, en la casa yo tenía planeado, porque yo no me esperé una misa prácticamente. Claro. En el registro civil. En la casa yo tenía preparada una ceremonia pagana. Y en la casa hicimos una ceremonia totalmente privada, pues no con mis amigos, con mis amistades, con mi familia, y como todo el mundo sabe que yo soy atea, sabían que eso era lo que reemplazaba a la misa o al matrimonio. Yo estaba vestida de novia con velo porque me dio la gana de ponerme velo. Entonces, yo particularmente estoy dando mi experiencia, es lo que yo hice. ¿Cómo hacen los demás ateos? ¿Qué hacen? Algunos tal vez no les importa. Bueno, aquí antes de nada, porque podría venir el religioso que dice, bueno, entonces sí necesitan a Dios. Ya. Sí, eso quiero decir. En primer lugar, lo que se podría decir es que todos necesitamos ritos, que es muy distinto, y que algunas personas en su necesidad de ritos se inventan
mitologías, que es muy diferente. Ya, entonces más bien la explicación atea sería: todos necesitamos ritos, pero ustedes inventan una fábula para justificarlo, mientras nosotros entendemos que es por una necesidad del hombre, de su propia naturaleza social, por un lado, y lo que hablamos hace un momento, de su búsqueda de sentido. Ya, cuando te hablaba del caso de, pongamos estos 3 casos paradigmáticos: los monjes budistas, la escuela antigua griega y el monasterio cristiano. Ya, en las 3, los personajes que forman parte de esto, ya, buscan un sentido de su vida, le dan una explicación hasta cierto punto, mal o bien, algún tipo de filosofía, pero aparte de eso buscan la colectividad, ¿ya? Con alguna excepción de los que les digan los ascetas aislados en el desierto, que incluso alguna vez terminaron viviendo en monasterios individuales, pero estaban uno al lado del otro. O sea, es la necesidad de comunidad, finalmente siempre se vuelve a manifestar. Los conocidos ya, exacto, ya. Y todas estas personas terminan buscando una manifestación colectiva, porque el ser humano es así, de una u otra forma. Y cuando viene el mundo occidental, racionalista, moderno, con la tecnología, con la ciencia, empieza, como digamos, a secularizar, a descristianizar de alguna forma la sociedad, en parte cometemos el error, y es que yo creo que sí es un error que hemos cometido. Botamos, como dicen, al niño con el agua sucia. O sea, terminamos todo, sin notar que esta necesidad tanto del propósito, que es lo que te hablaba de la psicología y la filosofía, como de la comunidad y del rito, es importante. Por lo tanto, queda la tarea pendiente o está en proceso de crear comunidades que manifiesten ciertos sentidos de la vida. Ahora, ¿qué son las iglesias ateas? Este fenómeno en realidad existe. Lo que dicen es: yo soy ateo, ya, o soy agnóstico, porque también hay que incluirlos de alguna forma, ya. Sin embargo, yo no estoy en contra del espíritu comunitario de reunirme, quizás, qué sé yo, los sábados o los domingos en determinada congregación. O sea, me gusta el espíritu comunitario, me gusta la ritualidad, y no tengo ningún problema con eso. Entonces, ciertos filósofos, esto es más que nada un fenómeno inglés, ya Alain de Botton habla de este tema, te lo puse por ahí en enlace, también Jules Evans, ya que son como que medio amigos, y otros tipos que andan en esta exploración, porque yo lo considero una exploración, no está totalmente definido, plantean que sí, existe la necesidad de que los ateos se unan en base a una filosofía de la existencia, no solamente decir: sabemos que no existe un creador, o sabemos que la ciencia es la que ayuda al progreso, ya, pero ¿y la parte interior, la parte comunitaria, dónde la están dejando? Ya, entonces, de alguna forma, se necesita esto. Entonces, las iglesias, por ejemplo, bueno, no estoy muy al tanto de todas las iglesias, sé que existe el fenómeno que usan congregaciones, se reúnen incluso los domingos, hacen el mismo, cubren esta necesidad antropológica, ya, porque no lo pongamos, no pongamos que es una necesidad de Dios, es una necesidad antropológica del ser humano. Entonces ocupan el espacio que ocupa la religión, porque muchas personas probablemente no van a la iglesia porque en realidad creen en algo, van a la iglesia porque se sienten bien en comunidad. Así es, ¿ya? Así es. Entonces, probablemente en la competencia de creencias entre las racionales y las irracionales, a los que son seculares, a los que son racionalistas, les gana por goleada, quizás no necesariamente por el tema de explicaciones extrañas, fantasiosas sobre la realidad, sino también puede ser, al menos parcialmente, por el tema de que los racionalistas no ofrecen comunidad. ¿Ya? Así es. No ofrecen. Pero sí es algo válido también unirnos, pero sin necesidad como de unirnos alrededor de algo a lo que vamos a adorar. Porque, claro, por ejemplo, si yo quiero reunirme alrededor de algo que voy a adorar, yo me uno a un club de fans de Depeche Mode. Exacto. Y voy a una congregación, hago una peregrinación como la hice en Lima cuando hubo el concierto, y eso para mí es adoración. Y todas las personas que estuvimos ahí fuimos devotos y todos participamos de un rito. Y tuvimos a algo a lo que adorar, la música. Así mismo, pero eso lo veo yo como atea, con la necesidad de adorar algo. Me vayan a decir, como en alguna ocasión me dijeron en un debate, que esa es ese Dios que me hace falta en mi vida, que yo lo tengo que llenar con algo. Entonces yo, como para sacarme del debate, yo le dije: sí, en realidad sí.
y Martin Gore es mi Dios. O sea, es cosa Claro, de cada podría quien. ser así. Ya, y un precedente en las iglesias, o sea, el fenómeno llamado literalmente iglesia atea es muy inglés, ya, es muy contemporáneo en realidad, pero no es algo nuevo. Si uno se remonta, no siquiera unos 100 y pico de años al pasado, se encuentra con el telema, ya, que es esta sociedad esotérica que tenía Aleister Crowley. Nunca supe cómo se pronuncia realmente, siempre lo leí así. Si está bien o no, Yo me soy disculpan, asesina ¿no? con el inglés, así que... Ya, entonces Aleister Crowley creó una sociedad y una filosofía de vida que se llamaba el telema. Es una filosofía sin dioses, pero sin embargo es esotérica. Ya, digamos que ahí podría parecerse un poco al budismo, no por ser budista, no porque crean lo mismo, sino por esta idea de que no creo en dioses, pero quizás sigo dando explicaciones un poquito metafísicas, esotéricas, más allá de lo racional, más allá de lo racional, de lo las visto, cosas, ¿sí? Ya. Entonces objetivo. Aleister Crowley crea esto, el telema, que es su mandamiento máximo, que era haz lo que quieras, ya. Y el telema, con el tiempo, es el fundamento de muchas sociedades esotéricas. Y hasta el día de hoy, el influjo de Crowley se ve en ciertas cosas New Age, en la teosofía, en ciertas librerías a veces uno encuentra estos temas de, por ejemplo, El Secreto, no sé si has visto este tema de que el pensamiento positivo y todo eso. Claro. Aleister Crowley no crea esa idea, pero del movimiento que él creó van surgiendo estas tendencias. Ahora, esto como que digamos que es un precedente primitivo. Otra iglesia atea, si se podría decir, que nace también de la herencia de Crowley. Crowley es como que deja un legado, ¿no? Es la iglesia de los lavellanos, los que llamados satanistas. Ya, ellos toman la ritualidad digamos, cristiana, pero en una supuesta adoración al enemigo de Dios, ya, pero en parte recrean el espíritu de comunidad y le dan un simbolismo religioso en la apariencia, o sea, en la estética, con la misa, con la vestimenta, a la ausencia de Dios. Sí, porque no lo hacen como adorar a Satanás. Claro, ¿no? yo lo veo mucho como una terapia. Es como, a ver, acostumbra tu mente a la idea de que no hay nada más. Entonces, es decir, tú tienes, no solamente es una cuestión de coger un libro, por ejemplo, la de Darwin, la cuestión de las especies o algo de Dawkins, sino en tu propia mente, en tu propio ser, autoexamínate y entiende que no hay un propósito supremo y que tú debes buscar el propósito y que necesitas un renacer personal para aceptar esa verdad, para saber que puedes hacer una vida sana, equilibrada, ya, sin necesidad de un Dios. Y eso es lo que de cierta forma trata de hacer Crowley, ya, y los lavellanos en su forma tan excéntrica, ya, es una terapia para tú asimilar que no hay nada más. Es como un e-cigarette. Sí. Y es muy parecido a lo que dice Camus. Es la angustia debe ser transformada en felicidad, porque esa angustia de que no hay un propósito supremo significa que tú puedes crear tu propósito. O sea, cambia la forma en que esa realidad la percibes o la interpretas, ¿no? Entonces llega un punto donde tanto estos esotéricos locos, los filósofos existencialistas, estos psicólogos humanistas, están hablando de lo mismo, pero es como que está pendiente definir estos temas que no se conocen tanto entre sí, no llegan a un consenso, hasta que nos topamos con las iglesias ateas. ¿Por qué? Porque las iglesias ateas dicen, ya no más lavellanos que hacen ritos satánicos simbólicos, que en realidad no son ni satánicos, no más cosas así. Retomemos las tradiciones filosóficas. Porque los estoicos, los cínicos, los sirenaicos, o sea, cínicos en su concepto griego, ¿no? Ya, enseñaban filosofías de vida que no tenían que ver con los dioses. Ya, es decir, por ejemplo, la escuela la escuela de Line de Bottom es una comunidad epicúrea. Jules Evans, que también tiene otra comunidad de clubes filosóficos, por eso yo topaba el tema de clubes filosóficos y que está muy asociado también. Él en cambio toma la línea de Epicuro. Sí, y más adelante vamos a expandernos más en ese tema. Vamos a hacer otra pausa musical para seguir con este interesante tema. No debe ser de otra forma, el ateísmo debe promover tal ideología. Yo creo que ese puede ser un gran problema. El ateísmo en sí mismo no es una ética, ¿ya? No es una ética, es simplemente no creo en determinadas cosas.
no creo en estas explicaciones fantasiosas, ¿no? Ya. Pero eso no es una ética en particular, y es lo que entiendo de alguna forma entran a suplir las iglesias, porque las iglesias estas ateas no es que dicen el ateísmo es el que debe ser, sino que, como te decía, se fundamentan se topan mucho con esto que te decía, son muy parecidos a los clubes filosóficos, buscan una filosofía de vida específica con la cual guiarse. Es decir, por ponerlo de alguna forma, el ateísmo por sí mismo no es una ética. El ateísmo como como un gran grupo de cosas. Pero sí hay éticas ateas en el sentido de éticas que no se justifican en Dios. No se justifican por cualquier otra cuestión, en el bienestar que le causan a la gente, interior, socialmente, y ese tipo de cosas. Hay muchas, yo lo que diría es que hay muchas éticas ateas, y que por tanto, como hay muchas, pueden haber tantas como hayan filósofos que los puedan crear. No pueden haber mandamientos ateos porque el ateísmo en sí mismo no es un movimiento ético, sino que hay movimientos éticos que pueden ser ateos. Que pueden funcionar sin Dios. Sin Dios, claro. Y nosotros como ateos no necesitamos, es muy difícil que nos puedan dar una normas así por escrito y que digan esto es lo que tienes que seguir. Sería un poco, tratar de que haya mandamientos ateos sería un poco como que tratar que haya mandamientos de creyentes, pero sin embargo vemos que hay creyentes de sinnúmero, de cientos de religiones y otras miles que han muerto. Ya, o sea, los mandamientos de los que creían en Zeus no son los mismos que creían en Yahvé, o los que creen en Alá, o los que creen en, no sé, los dioses hindúes, ya. Entonces no podría haber un mandamiento para un grupo tan heterogéneo de gente. Y de la misma forma no podría haber algo que sea como una especie de mandamientos ateos. Podrían haber, sí, mandamientos o parámetros más o menos, o sea, patrones que hay en los ateos judeocristianos, de la sociedad judeocristiana, porque como dice Richard Dawkins, yo no soy muy seguidor de él, no porque lo critique, sino no estaba muy en la línea de él, estoy más por otro lado más filosófico, ¿no? Pero una frase que me gustó de él que dice, o sea, yo reconozco que soy un anglicano cultural. Así Culturalmente es. soy sí. anglicano. Exacto, sí, claro. Por eso yo también me acojo a esa parte, yo soy una católica disidente. Yo he salido del catolicismo, he negado el catolicismo, claro, y he negado toda la religión judeocristiana. Por la misma razón como al principio cuando negué a Zeus o a Alá o a cualquier otro. Claro, pero sin embargo te desenvuelves en una sociedad que bien o mal tiene algunos, lo que es producto de estos valores judeocristianos, ajá, bien o mal. Claro, y si comentamos sobre el manual del buen ateo, ¿qué significa ser un buen ateo? Porque pueden haber buenos ateos, como por ejemplo hablemos de Pol Pot, o de un mal ateo. Claro, eso depende, como te decía, a qué ética te suscribas. Por ejemplo, si tú eres un marxista-leninista extremo y para ti exterminar a la mitad de la población, por ejemplo, de Camboya, en nombre de la revolución y del pueblo, de una entidad etérea también, pero terrenal, que sería el pueblo, y un destino paradisiaco, que sería la revolución, hay ciertos paralelismos con la religión, pero no son exactamente una religión, ya. Si esa es tu ética, tú vas a justificar estos actos, aun cuando no haya ningún Dios o cuando tú seas ateo, este tema. O sea, el ateísmo, como te decía, no implica ninguna ética per se. Ya, la ética, hay éticas ateas y éticas, digamos, que son religiosas. Ya. Pero, por ejemplo, entonces, esta ética sería despiadada desde nuestro punto de vista occidental, civilizado, ilustrado, ya. Pero por sí misma, la ética de Pol Pot, que extermina a la media sociedad en nombre del marxismo, no es que, ¿cómo te digo? No es que deja de ser atea. Ajá. Ya, simplemente no entra dentro de nuestros parámetros éticos que no tienen que ver necesariamente con el ateísmo, porque podrían compartir, como te decía, somos judeocristianos culturales, compartimos en gran parte, en gran medida, ciertos valores éticos en común con muchos creyentes. Claro. Por eso podemos vivir en comunidad finalmente. O sea, sí, tenemos tradiciones compartidas y que son como nuestras raíces y que bien o mal hayas negado o las hayas rechazado o las hayas ya las descartas, igual las manejas y las entiendes. Claro. Y si en alguna ocasión al grupo llegó alguien diciendo de que no es necesario para ser un buen ateo, entre comillas, haberse leído toda la Biblia. Y otras personas, se hizo una especie de controversia a la cual yo, bueno, recuerdo mi punto de vista, que lo sostengo, que yo digo, no es que te haga mejor ateo
pero a mí me dio bases o fundamentos a mi ateísmo el haberme leído la Biblia. Yo no le estoy diciendo a las personas, no, es que si tú eres ateo y tú no has leído la Biblia, no eres un buen ateo, eres un mal ateo, porque no tiene nada que ver, es simplemente un fundamento a mi ateísmo personal, a mi negación a los dioses, sobre todo al judeocristiano, que yo lo hice desde mi perspectiva de vida, desde mi forma de ser. ¿Tú qué me podrías decir sobre esto? Bueno, aquí hay algo que yo soy crítico con las justificaciones ateas, ya, o sea, con el ateísmo convencional de alguna forma, en la medida de que cuando el ateo convencional critica la religión, es muy distinto a criticar el teísmo, no es exactamente lo mismo. Porque para criticar el teísmo uno necesita argumentos filosóficos, además ni siquiera necesitaría leer la Biblia para dar argumentos filosóficos. Por ejemplo, tendría que meterse en los temas, por ejemplo, de Aristóteles y San Agustín, del primer motor de la existencia del mundo, ¿ya? Y ese tipo de discusiones, ¿no? O los dilemas de la omnipotencia, como un Dios omnipotente no puede hacer nada contra el mal, ese tipo de cuestiones, ¿no? Una más filosófica. Entonces, el teísmo en sí, como una cosa de que existe alguna inteligencia, no sabemos, pongamos el nombre que le pongamos, por sí misma no puede ser refutada en base a la crítica de la religión o la crítica de la Biblia. Lo que me ayuda, ya, el haberme leído la Biblia. Yo, por ejemplo, me leí la Biblia 2 veces y de hecho casi tuve un nuevo problema de vista porque la letra de la Biblia es muy pequeñita, ya. Y hasta ahora me acuerdo, hasta ahora tengo el problema de enfoque. Me evitó la Biblia. Sí. Entonces, a ver, esa experiencia y haber también entendido un poco de la teología cristiana, católica y protestante, lo que me da es fundamentos para criticar la religión cristiana, no la existencia de un Dios, una inteligencia, ¿ya? Entonces, si lo que quiero yo es criticar la religión cristiana en específico, sí, la Biblia te va a servir muchísimo. Ya, leer la Biblia te va a dar luces y vas a ver ciertas cosas que dices, oye, esto como que no tiene sentido, porque, vamos, si alguien me dice, por ejemplo, yo soy católico y un mormón me dice, sí, es que Joseph Smith encontró unas tablas que nadie nunca ha visto porque se desaparecieron y todo, y que Jesucristo estuvo en los Estados Unidos y estuvo con los indígenas americanos y toda esa cuestión, tú dices, qué demente esta persona, ¿no? Porque es casi todo católico te pone y dice, este está loco, ¿cómo puede suceder eso? Pero, como estamos tan acostumbrados en la sociedad católica a decir, a ver, ponte a pensar, alguien que camina sobre el agua, alguien que nace de una virgen, alguien que vuelve a vivir después de estar muerto. Oye, eso también es demente, ¿ah? Ya, solo que estás más acostumbrado a escucharlo y lo asumes desde tu adaptación, desde tu costumbre. Ya es como que ya te han dado tan duro que tienes que hecho callo el raciocinio. Sí, eso sí, pero claro. Jesús estuvo en los Estados Unidos, no. Pero sí caminó sobre las aguas y sí levantó a Lázaro, le dio risa a las personas. Entonces el que lee la Biblia de una forma crítica y dice, a ver, esto carece de total sentido común, ya, le da un indicio de decir, bueno, al menos la religión cristiana está loca, ya. Pero para ser ateo, yo creo que no es suficiente ser crítico de la religión cristiana para ser ateo. Son como que dos cosas que se diferencian un poquito. Lo veo yo, te doy la razón en lo que me acabas de decir, porque esto me ayuda a refutar a este Dios judeocristiano, pero siempre queda la salida del creyente que te va a decir, sí, pero igual Dios existe. Si tú ya lo empiezas a refutar desde una manera más filosófica, desde una manera más existencialista, de que cómo es posible de que exista el mal y exista a su vez, o sea, en el mismo universo, un Dios que sea omnipotente y a su vez existen guerras, existe la maldad, existe todas esas cosas. Como que no tiene sentido. Claro, por ejemplo, uno de los grandes problemas de poder definir, incluso es difícil definir el problema tal cual filosófico. ¿Cómo puede existir algo antes de la existencia asumiendo el universo? ¿Cómo puede existir algo que no es la existencia, sino que es antes? Entonces es una cosa que una paradoja, claro, sí, nos hace bola, sí. Claro, sí, incluso yo creo que los ateos aún no están desde el punto de vista filosófico en la capacidad de explicar al menos esto. Si ya decimos que es ilógico que el universo haya sido creado por un Dios, porque este Dios entonces tendría que haber sido creado por algo, pero tenemos aquí también este problema. Entonces el universo es eterno. ¿Y qué es eterno?
Ya. Entonces hay ese tipo de preguntas, ¿no? Que siempre van, yo creo que todavía quedan pendientes. Por eso yo digo, ya, está bien. Tú has criticado la religión, algún ateo, ¿no? Tú has criticado muy bien la religión cristiana y sus incoherencias y todo este tema, ¿no? Pero aún no has criticado el teísmo. Falta un paso más. Ya. Así es, y eso es como que yo lo veo particularmente como una parte fundamental de la negación, del fundamento ateo, porque esto te da base. Las personas, digamos los creyentes, convencidos, ellos siempre van a sentir esa explicación en Dios. Pero a ver, si no existía nada antes de el Big Bang, pero Dios sí existía, ¿cómo es eso? Es porque Dios es Dios. Claro. Y esa respuesta tan así como de niño chiquito es la que ellos te dan. Si tú no tienes un fundamento filosófico, te vas a convencer y vas a dudar y vas a empezar a decir, bueno, cierto, ¿no? O te quedas hasta en el panteísmo. Claro, sí. De hecho, me parece que hay explicaciones que no son propiamente ateas que, a mi parecer racional, son bastante plausibles, que es lo que te dice, que, por ejemplo, el panenteísmo, que es parecido al panteísmo, que te dice, el universo puede ser que tenga alguna inteligencia inmersa en sí mismo. Ya, quizás. Ya. ¿Podemos negar eso necesariamente? Yo creo que no estamos todavía en la capacidad intelectual para decir que eso es ilógico. Ajá. Yo creo que podría ser plausible. Me parece que es plausible. O como llamarle a las leyes físicas, claro. Llamarles esa inteligencia. Sí, exactamente. Gravedad, sí, hay muchas cosas que hay allí y hay debates que son, por ejemplo, entre los físicos, ¿no? Hay los panpsiquistas que dicen que hay una especie de mente que parece ordenar cosas, otros dicen que no. Y son los debates eternos, pues son filosóficos. Incluso, por ejemplo, uno ve el tema de los grandes debates, frecuentes debates entre los ateos y los agnósticos. Que allá no es entre los religiosos y no es el tema de la Biblia o la Biblia es ilógica o no. Sino que ya son netamente filosóficos. Si uno ve el debate entre un ateo y un agnóstico, es un debate filosófico. Sí, y por eso esa va a ser parte de nuestro siguiente bloque que lo vamos a tocar aquí. Que realmente... sí nos hemos un poco saltado el guión un poquito, pero bueno, les quiero dejar con este pianista canadiense Gal McDermott, con este tema que seguro todos lo van a reconocer. Ya regresamos. Estamos aquí conversando. Estamos aquí de vuelta, sí, es que sí, las pausas son tan cortitas y estábamos conversando un poco sobre, adentrándonos más sobre este tema de la filosofía atea, ¿no? De este estudio del conocimiento sin un Dios como base, sin un respaldo divino o ultraterreno o qué sé yo. Claro. Bueno, es que la filosofía de hecho es eso, ¿ah? En principio, como te decía, la filosofía es el buscar esas explicaciones del mundo superando la religión, que es previa a la filosofía, si uno quiere entender el mundo como una sucesión de complejidad intelectual, ya. En su momento, como te decía al inicio, la religión fue la filosofía, lo único que había, las explicaciones tanto políticas, morales, del origen del mundo, de lo que ahora entenderíamos como física, todo lo explicaba de alguna forma la religión, y luego viene la filosofía y te da ciertas normas de cómo deberías discutir. ¿Ya? Yo lo entiendo un poco así, ¿no? Hay algunos filósofos que te toman la filosofía más bien como como normas para la discusión racional. Y si esto tú lo ves como una cosa como meramente intelectual, es decir, como que una persona como más así, ¿cómo se puede decir? Una persona más de la calle, más así, del día a día, qué sé yo, la señora de la tienda, claro. Así, no va a adentrarse en estos análisis como que muy esotéricos, y ellos por eso se quedan hasta la doctrina claro. De alguna forma es una digamos, entre comillas, una filosofía más fácil para ellos, ¿no? Ajá, sí, yo lo veo así, ¿no? Pues las personas por lo general se dan ¿cómo lo podríamos decir? Una salida a esta análisis que no tienen necesidad porque ya se quedan. De alguna forma están satisfechos con la explicación, claro. Entonces, muchas personas en realidad cuando quizás es una interpretación psicológica. Yo creo que cuando les criticas la religión probablemente reaccionan de mala forma porque de alguna forma les da miedo.
O sea, no es solamente el tema de, me muestran evidencia, yo veo, la evidencia es razonable, ya, sino que, aunque la evidencia sea razonable, si yo me quedo sin esto, me quedo sin mi explicación de por qué estoy aquí, ya. Entonces va al tema un poco existencial y de tu visión del mundo, de cómo interpretas las cosas, cómo interpretas tu destino, cómo interpretas tus acciones, hacia dónde vas y toda la cuestión. Entonces, la gente debería entender de alguna forma, o bueno, los que estamos en este tipo de temas, deberíamos hacerle entender a la gente que la filosofía no es algo que es ajeno a su vida. Claro. Ya, está allí. Constantemente filosofan, ya, solamente que quizás no lo hacen, en realidad, bueno, muchos no lo hacen con las herramientas adecuadas, ¿no? Y de repente salen con algún disparate que se convierte en una religión, alguna mitología. Yo lo veo más así, yo lo veo como más algo como un poco más ajeno, y ellos lo hacen sin saberlo, como cuando nosotros hacemos política. Lo hacemos todos, por mucho que, como yo hace un momento antes de entrar en el programa decía, a mí yo soy apolítica, no me gusta, y Diana decía, no, tú no puedes ser totalmente neutral, todas las personas son políticas, es cierto, sino que yo como que no soy consciente de eso. Claro. Y lo mismo con esta parte filosófica. Claro, también. podríamos decir a alguien que dijera, no, yo no sé nada o no hago nada de filosofía, no, incluso tu vida puede estar guiada por lo que dijeron muchos filósofos, ¿ah? Ya. Por poner un tema, muchos vinculan que un poco la resignación cristiana a más que nada católica en ciertos países latinos, a la pobreza, y todo, que estamos destinados a ser pobres y que por eso entonces el reino de los cielos va a ser para nosotros y aquí que nos hagan pedazos, no importa ya, y el rico es malo. Yo lo veo como que es lo que nos mantienen en su desarrollo, porque si tú ves, sobre todo en los Estados Unidos, donde se ve mucho más protestantismo, ¿no? Ves los estados donde hay supremacía de protestantes, son estados más prósperos que donde hay, en los pocos estados donde hay supremacía católica. Claro, sí los hay. Claro. Esos son los estados que son como que más conservadores y que están más cerrados a por eso hay detrás de eso hay comprensiones del mundo, relatos sobre cómo es el mundo y por tanto si esos relatos se implican también cómo yo voy a reaccionar ante eso. Ya, si me dicen que el mundo es una predestinación y que los pobres somos los mejores y que no importa que seamos pobres, sigamos igual, porque no importa, ya, y vienen los calvinistas y te dicen la prosperidad es un símbolo de que Dios te ha bendecido. Entonces la cosa, la percepción cambia, ¿no? Hay quien discrepa de eso también, porque dicen, por ejemplo, ¿dónde surge, digamos, la sociedad comercial de la modernidad? Surge en Italia, en el Renacimiento. ¿Y quién te podría decir? Y Italia es una sociedad católica, estaban de ahí cerquita nomás de los estados vaticanos y estados pontificios y tantas cosas. Sí, claro, ¿no? también tiene se da para el debate en todo caso, ¿no? Sí. Comentamos un poco sobre los clubes ateos. Bueno, más bien son clubes, como te decía, filosóficos. Pero el tema tiene que ver con justamente algo muy parecido al tema de las iglesias ateas, ¿no? Tenemos, bueno, yo creo que las más famosas como listado serían la School of Life, la Escuela de la Vida de Alain de Botton, que promueve esto que le llama el ateísmo 2.0, que es básicamente un epicureísmo modernizado, ¿ya? Y la otra sería los clubes filosóficos que están, bueno, uno de los más famosos, no digo que sea el primero, ya, ni el más numeroso, pero es famoso al menos, que es la filosofía de vida de Jules Evans, que es en cambio estoica, ya, claro. Aparte hay otras más, y esto es muy interesante. Los clubes filosóficos no nacen, no son nuevos, ya, al menos vienen desde un movimiento que se funda, no recuerdo si en los 80, en los 70, no, pero se empieza a popularizar en los 90, ya, que se llama la práctica filosófica. ¿Qué es la práctica filosófica? La práctica filosófica es algo parecido a lo que ahora entendemos como coach, ya, pero no desde el punto de vista de los autores de autoayuda, sino que esta tendencia es un poco crítica, de hecho, con estos autores de autoayuda, pero también crítica con la racionalidad moderna, que dice ha desplazado, como hablábamos en un principio, ha desplazado estos cuestionamientos sobre la vida, estos cuestionamientos interiores, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando algo queda abandonado? Alguien lo toma. Entonces dicen, quienes han tomado esto a cargo, o son los New Age, o son los, ¿cómo se llaman estos? O son la gente de la autoayuda. Ajá, ya, entonces dejaron el terreno abandonado y alguien lo ocupó porque la necesidad del hombre sigue estando allí. Entonces, de alguna forma, el practical,
el philosophical practice, que sería como la práctica filosófica, que son consultorías o consultorios filosóficos, y que a su alrededor crean también los clubes filosóficos, lo que tratan es de desplazar a la autoayuda y poner a quien debía estar allí, que es la filosofía, en este caso las filosofías de vida, ¿no? Fascinante. Sí, es una cosa así. Y estos movimientos se van replicando porque, bueno, aparte de la consejería filosófica, que es conversar con alguien que está ilustrado en estos temas, un poco como es que el gurú, pero sin misticismo, Sin la parte ¿no? mística. Sin la parte mística, que ha sido bendecido por dice que no, simplemente es alguien que se ha entrenado en estas cosas, entiende estos temas, y alguien racionalmente le reverencia por su inteligencia y conversa con la persona. Y lo que se va generando, obviamente, como te decía hace un rato, de la parte interior viene finalmente la parte comunitaria, que es algo como instintivo, y surgen los clubes filosóficos, ¿no? Ya, que son algo, son como la tertulia, pero en estos temas que parecerían densos, pero justamente, y aquí te quiero contar algo, los clubes filosóficos están enfocados, o sea, su enfoque, o sea, porque por un lado tenemos la práctica filosófica, que es como el coaching, ¿no? Que es algo profesional, cobrado, muy serio, incluso hay capacitaciones, certificaciones internacionales, ¿no? El club filosófico es más informal, y tiene esta política, la mayoría tienen esta política, están dirigidos a la persona de la calle. Ajá, de a pie. De la calle, la persona de a pie, o sea, busca al, qué sé yo, al albañil, al dentista, y le hace entender que su vida, de alguna forma, está regida por ciertos criterios filosóficos, y si quiere que su vida mejore, tiene que hacer un autoexamen, lo que leemos, la meditación, que hablamos en un principio, para poder entenderse mejor y, por ende, vivir mejor. Excelente. Bien, y con esto vamos a concluir el programa de hoy. Nos hemos quedado cortitos de tiempo porque ya estamos con las 6 de la tarde, ¿no? Pero igual les quiero agradeciéndole muchísimo a Fabricio por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Les quiero invitar a que nos sigan por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @ateos_s, Instagram lo mismo, ateos_s, nuestra página web oficial ateosecuatorianos.com, en donde yo los invito a que creen su usuario y ustedes mismos pueden subir sus artículos originales. Los artículos que se suben a una página y luego se replican en otro lado, ya son penalizados por Google. Así que si ustedes han subido un artículo a mi página y luego la suben a sus páginas, su página las van a penalizar. Así que no hagan eso, tengan sus propios artículos. Yo me percato mucho de que sean originales. Y bien, eso es todo por hoy, amigos. En la próxima semana esperemos contar con otro tema para conversarlo aquí en nuestra tertulia atea. Esta fue Pitonisa, muchas gracias.